Continuamos con Ana Laura Rodríguez Gustá. Ella es socióloga, es profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora de CONICET. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un gusto poder estar aquí. Muchísimas gracias, Laura, a la doctora Laura Masson por la invitación y por, la verdad, hacerme partícipe de este fantástico panel. Yo, en realidad, lo voy a ver como más indirectamente a toda esta transformación que han tenido que han logrado las políticas de género en el Ministerio de Defensa, y lo voy a ver desde el ámbito de la sociología de las organizaciones. Porque si uno lo ve desde la producción científica sobre organizaciones, el diseño organizacional, etcétera, el Ministerio de Defensa es un caso muy exitoso en sus políticas de género. No simplemente es un caso emblemático, que se han institucionalizado las políticas, que se ha logrado capilaridad, que se han logrado unos importantes cambios culturales, sino que además nos toma de sorpresa, porque no es una institución que al menos en la tapa del libro uno podía haber esperado que iba a tener tantos cambios desde una perspectiva de género desde el ángulo de los derechos humanos. Me parece que eso también es importante encuadrarlo. No es cualquier perspectiva de igualdad de género, es aquella que tiene que ver con el marco internacional de los derechos humanos, del cual Argentina es orgullosa signataria de sus convenciones, de sus tratados y de sus protocolos facultativos. ¿Y por qué podemos decir, y a mí como caso de sociología de las organizaciones, lo hemos hablado varias veces con Laura, me parece fascinante, tenemos algunos ejes teóricos que podemos discutir a propósito de este caso. El primero, que en realidad Iliana ya nos dio la plataforma para conversar de esto, es la profunda institucionalización de la política de género. Realmente hablamos de que las políticas de género deben ser continuadas, sostenidas en el tiempo, que no deben evaporarse, que no deben tener solamente un valor nominal o enunciativo, sino que deben estar enraizadas en procedimientos, en oficinas, en estructuras, y realmente el Ministerio sorprende porque si uno ve la bitácora de indicadores, ha hecho muy bien la tarea, al punto que hoy hasta ya se está hablando de departamentos de género y se están recogiendo estadísticas de género. Cuando uno mira comparativamente al interior del Estado en Argentina, e incluso en perspectiva comparada con otros países de América Latina, es difícil encontrar, no quiero decir imposible porque habría que hacer un relevamiento un poco más profundo, pero es difícil encontrar una organización que haya hecho tan bien la tarea como para institucionalizar, mantener y sostener una política de género. Es mucho más común encontrarse con situaciones de picos o valles o espasmos, idas y venidas en las políticas de género, y revisando un poco la historia de esta política realmente ha permanecido, es decir, se ha institucionalizado. Podemos obviamente ofrecer un conjunto de explicaciones, pero quería destacar este tema de la institucionalización, que no es tan común y es menos esperable de un Ministerio de Defensa. Acá viene la otra sorpresa, digamos, para algunas expectativas teóricas y porque es un caso innovador y es un caso muy lindo para estudiar, para hacer tesinas, que haya tesis doctorales, estudios, etcétera, es que uno cuando lo ve desde la producción científica es como el prototipo de la burocracia masculina, digamos, ese famoso prototipo beberiano que en algunos cursos tenemos a veces en las lecturas, donde la construcción de la jerarquía históricamente se hizo no solamente a partir de hombres, sino hombres de cierta extracción social, tipo racial, y además la organización se asoció con el mundo cultural, con lo simbólico masculino. Entonces, haber llegado con una política de género, con un enfoque de derechos humanos que empezó a tensionar no solamente el tema de violencia de género, sino que además tiene que haber igualdad en los ascensos, que tiene que haber una línea de comando y una línea profesional, sino que además hay otros temas de las microprácticas culturales cotidianas que deben ser respetuosas, de la igualdad de género y de la no discriminación. Es un cambio enorme. Y es enorme sobre todo porque las burocracias, las que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y las que no tienen que ver con las Fuerzas Armadas, están tan asociadas
con pautas excluyentes masculinas que toda una rama del feminismo ha decidido no dialogar con el Estado, no entrar, digamos, a instalar estructuras y oficinas en el Estado, y ha preferido quedarse como un feminismo autónomo. Por lo tanto, también sorprende desde el ángulo de esta transformación del Estado y la permanencia llegada de varias de las ideas feministas a la propia organización, y estos cambios que empiezan, digamos, a resquebrajar que esto sea solamente una burocracia tan masculina y tan coercitiva. Otra de las transformaciones interesantes es la constante innovación de esta política de género, porque hay que mantener las políticas de género, y además hay otra particularidad con las políticas de género. Una vez que se instala un mecanismo, en cierto momento se agota. No sé cuál es la alquimia organizacional que produce esto, pero en cierto momento se agota, y los procesos que en algún momento, los procedimientos que generaron igualdad, dejaron de hacerlo. Sobre todo cuando tienen que ver con ganancias intangibles o ganancias más culturales, digamos. Y en este sentido es una política de género que no se ha quedado con el piso mínimo, no se ha quedado con los consejos, no se ha quedado solamente con los protocolos para denunciar y dar tratamiento a los temas de violencia, sino que ha seguido avanzando y avanza constantemente. Y esto también es una característica que yo quiero señalar, porque ya desde el ángulo de la práctica profesional, uno de los temas más complicados es, bueno, aquí ya tenemos o acciones afirmativas, o tenemos algunos procedimientos, algunos protocolos para abordar y erradicar las situaciones de violencia, y con esto ya se cumplió. Y sin embargo, uno cuando ve, cuando dialoga, cuando escucha a Ileana o dialoga con Laura Mason, constantemente hay una necesidad de expandir, refinar, continuar, agregar, y esto también demuestra, a contrapunto de lo que uno podría haber esperado, un Ministerio de Defensa, mucha capacidad de innovar en la gestión al interior del Estado. Tema que tampoco es un tema, digamos, menor. Otro de los temas interesantes son las transformaciones culturales, y acá sí quiero hablar tal vez con alguna experiencia de formación que tuve dando algunos cursos que me expusieron a diálogos con personas de las fuerzas. Es cuando uno se empieza a encontrar con esta cuestión de, bueno, aquí las ideas feministas han calado en la producción de sujetos reflexivos respecto a sus condiciones de género dentro de la organización. Y fue muy interesante ver que tanto hombres como mujeres se empezaban a cuestionar, bueno, hay algunos temas que pasan cuando las mujeres quedan embarazadas o cuando las mujeres son madres, que parece que la maternidad hace que, no sé qué magia se produce, que las mujeres tienen hijos y parece que empezaron a quedar menos disponibles para el trabajo, o que empezamos a quedar menos disponibles para el trabajo, me incluyo, digamos, dentro del paquete de la maternidad. También empezaron en estos diálogos que tuvimos en el marco de procesos de formación, a cuestionar otras discriminaciones sexogenéricas, raciales, etcétera, y empezar a reflexionar acerca de qué medidas deberían comprometerse desde la propia institución y en el propio diseño institucional para que estas discriminaciones basadas en temas de género, no solamente, pero reproducidas por el género, puedan removerse y atenderse, y también empezaron a ser vistas como problemáticas y como parte de situación de injusticia social. Por supuesto que no hay ninguna transformación organizacional que no sea sin tensiones y sin conflictos. Sería una ingenuidad plantear que cualquier innovación institucional no genera rispideces. Se reacomodan intereses. Algunos actores algunas voces van a empezar a tener el protagonismo, otras voces, digamos, van a tener que cuestionar algunos privilegios que se habían ganado, y esto también se vio en algunas investigaciones y en un libro que compiló Laura Mason, y es muy natural y era muy lógico que se diera una tensión que para mí es fascinante en las organizaciones, que es la tensión entre méritos y merecimiento. Y claramente una carrera tan burocrática, organizada, pautada, de cómo se asciende, cómo se llega, el respeto a la línea de comando, que de repente tenga a las mujeres como recién llegadas con una
vertiginosa movilidad organizacional vía, digamos, la línea profesional. Y esto puso en tensión a través de, claramente lo hablamos con Laura en el capítulo que publicó el tema de, bueno, pueden llegar las mujeres aunque no tengan lo que históricamente asoció la institución como méritos, cómo la institución además debe acomodar los temas de merecimiento, cómo tratar con justicia a quienes tienen puntos de partida desigual necesariamente, porque acá tenemos las grandes desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, no solamente la violencia de género, la división sexual del trabajo, los estereotipos de menores habilidades para temas como la racionalidad del comando, etcétera, y cómo la organización pudo empezar a acomodar y convivir con esta tensión interesante entre méritos y merecimientos que tenía que ver con la línea comando y línea profesional de la que tu capítulo nos cuenta. No sé cómo estoy de hora. Quedan 4 minutos. 4 minutos, bueno. Dicho esto, recapitulo entonces, porque me queda poquito tiempo. Es un caso muy interesante porque tal vez no nos hubiéramos imaginado que la política de género iba a estar tan sostenida, iba a dar lugar, respetando por supuesto a los merecimientos, pero también iba a dar lugar y acomodar a través de instrumentos concretos los criterios de mérito, cómo iba a expandir una cantidad de estructuras, de procedimientos, transformar las oficinas en departamentos, cambiar además la cultura no solamente institucional, sino la cultura de los procesos, las personas y las microculturas que tal vez uno nuevamente desde la etapa del libro jamás lo hubiera esperado. Dicho esto, también es un caso cuando ve algunas dificultades, y en esto seguramente Dora nos puede contar mucho más, algunas dificultades que también hubo para consolidar lo que hoy conocemos como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y cuánto también hubo que trabajar para convertir y reconvertir el Consejo, lo que en su momento fue el Consejo Nacional de las Mujeres, en una estructura con perspectiva de género de los derechos humanos. Entonces, cuando todavía el Consejo peleaba por tener un mayor perfil y consolidar estos paradigmas de género y de derechos humanos, el Ministerio de Defensa ya lo había hecho. Entonces, nuevamente, es un caso que nos sorprende, que nos toma de sorpresa, es un caso muy innovador dentro de la propia estructura del Estado argentino y también en perspectiva comparada. Finalmente, quisiera decir que las Fuerzas Armadas para la discusión feminista es todo un debate en sí mismo. Digamos, que me parece que eso también hay que ponerlo en la agenda, ¿no? Hasta parece como si uno revisa algunas teorías feministas, hasta parecería una contradicción en términos como que el feminismo justamente no quiere estructuras jerárquicas. Estoy pensando en autoras como Johanna Acker, ¿no? Si es una organización feminista con igualdad, y que pueda incorporar a las mujeres y a los hombres en pies de igualdad y que no reproduzca, digamos, discriminaciones por género, necesariamente tiene que ser ajerárquica. Incluso se han hablado de organizaciones, en el buen sentido de la palabra, utópicas por su estructura horizontal, y también yo creo que invita a reflexionar algunas presunciones o prenociones del feminismo, esto tan interesante que se dio, que es que se pueda avanzar, además con ideas específicamente feministas, dentro de una organización que por definición es jerárquica. Entonces me parece que ahí también quería dejar un poco esta reflexión desde otro ángulo de la literatura que tiene que ver con algunas teorías feministas de las organizaciones, donde también este caso las puede tomar de sorpresa. Bueno, muchísimas gracias.